La Q Digital informa que los contenidos expresados en el siguiente programa son responsabilidad única y exclusivamente de sus emisores. Emprender es un acto de valentía. Requiere esfuerzo y tomar riesgos para desarrollar una idea. Es perseverar en los momentos difíciles e inspirarnos entre nosotros mismos para no desistir. Generación Emprendedora es el impulso para seguir adelante. Un programa de la Cámara de Comercio Palmira y la Red de Emprendimiento y más. Emprendedoras, emprendedores, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una emisión de nuestro programa Generación Emprendedora, un programa de la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más. Vamos entonces hoy con nuestro primer tema, y nuestro primer tema es el miedo en el emprendedor, amigo o enemigo. Entonces ya empezamos la primera parte. Bueno, estamos de nuevo. Cuando decimos hablemos de emprendimiento, hoy tenemos, como les mencionaba ahora, un tema bien interesante para ustedes, las emprendedoras y los emprendedores, y tiene que ver con el miedo. Justo cuando estábamos preparando la emisión de hoy y veíamos el título, veíamos el miedo en el emprendedor, amigo o enemigo. Es un tema muy interesante para todos ustedes y tenemos hoy un invitado muy especial que es a John Jairo Muñoz. Es consultor, docente, reconocido a nivel municipal, departamental y nacional como consultor de Comeva. John Jairo, buenas tardes, bienvenido a Generación Emprendedora. John Hardy, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Yo de nuevo en esta casa, agradecido a la Fundación Comeva que me invita a esta convocatoria o para poder hablar sobre qué es el cuento de emprender y cómo se emprende. Gracias a ti, John Hardy, por invitarnos también desde la Cámara de Comercio y crear este espacio que es muy importante para los emprendedores y para los empresarios de la ciudad. Como siempre, la Cámara rompiendo. Bueno, John Jairo, cuéntanos, ¿qué es esto de que el miedo en el emprendedor, amigo o enemigo? Bueno, lo que pasa es que normalmente cuando nosotros hablamos de emprendimientos o de emprender, la mayoría de las personas tienen un temor a emprender y a veces ese temor hace que las personas se paralicen. Entonces, ¿es esto para que nos paralicemos realmente o ese miedo se puede aprovechar para que realmente emprendamos y generemos empresas un poquito más conscientes y pues obviamente podamos obtener mejores resultados? Entonces, por eso es que yo hablo sobre el miedo del emprendedor como amigo o como enemigo. Cuando hablamos como enemigo, tenemos personas que seguramente se paralizan demasiado fácil y entonces en vez de iniciar lo que hacen es buscar excusas basados en ese miedo que muchas veces, la mayoría de las veces es infundado y no inician o postergan tanto el inicio que cuando sí inician, pues el miedo ya les ganó la situación, el momento, la plaza, lo que sucede alrededor en los mercados ha cambiado tanto que sí seguramente fracasan y luego lo fundamentan en, es que yo sí tenía miedo y por eso, y mire cómo me resultó. Y resulta de que normalmente, la mayoría de las veces no debe ser así. Bueno, John, entonces podríamos decir, ¿es común el miedo en el emprendedor? Bueno, sí, es común. Debe serlo. Debe ser común. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos algo y no tenemos ese miedo necesario, no absoluto, necesario, podemos llegar a cometer muchos errores. Uno de esos miedos necesarios es saber cómo cómo puede retornar el dinero, cómo puede retornar la inversión. Si simple y sencillamente lo dejamos así, a lo que Dios quiera, pues no tenemos ni idea de cómo va a retornar esa inversión. Si no sabemos eso, ni cuánto nos va a costar el crédito, ni cuánto nos va a costar esa inversión realmente, ni en qué tiempo debiera dar resultados,
pues entonces estamos dejando que las cosas funcionen. Ese miedo necesario de saber, venga, cuánto tiempo necesito, cómo es que lo voy a obtener, para corregir algunos pequeños detalles o algunas situaciones que se puedan presentar y que son necesarias solucionarlas en el proceso y ojalá antes del proceso, no después de que ya sucede. Ese miedo es necesario y es absolutamente amigo. Lo que pasa es que cuando por el miedo a perder no inviertes, entonces allí se convierte en enemigo. Ya, comprendo. Bueno, yo me estaba haciendo una pregunta acá y era de las personas de forma natural, ¿no? Su forma de ser, de sentir. Uno dice hay personas más miedosas que otras, hay personas que se asustan viendo un animalito, un insecto y así sucesivamente. Hay personas que se asustan viendo una película, pero cuando uno se empelicula en un negocio, en la idea de un negocio, que es algo muy distinto, diferente, yo pienso que ya el sentimiento es completamente diferente. O sea, yo creería que el miedo es el miedo al fracaso, qué tal sí, qué tal cosa, qué tal la otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vence el miedo al emprender? Porque muchos emprenden por necesidad, otros emprenden porque eso lo traen en el corazón. Entonces, ahí sería la pregunta, ¿cómo se vence el miedo al emprender? Bueno, John Hardy, si tienes toda la razón, hay diferentes formas, hay diferentes tipos de emprendedores. Hay emprendedores que son, si se pudiera decir así, natos. Hay personas que por su cultura y por su forma de vida emprenden así, de la noche a la mañana, y para ellos es muy fácil. Pero hay otras personas que tal vez no tengan esa cultura, que tal vez en su diaria, en su cotidianidad no les mostraron cómo, y entonces van a presentar mayores miedos. Y el mayor miedo realmente es el que tú manifiestas, no es el miedo a emprender realmente, porque es un poquito absurdo decir que hay miedo a emprender. Lo que sí hay es miedo al fracaso de ese emprendimiento, y entonces está el miedo al perder el dinero, al perder la inversión y al quedar con deudas. ¿Cómo vencer esos miedos? Realmente, John Hardy, esos miedos no se vencen simple y sencillamente sabiendo que existen y que no, yo soy demasiado fuerte y los puedo vencer. Por allí se puede iniciar, pero realmente es haciendo una planeación bastante metódica de lo que se va a hacer. Lo que pasa es que realmente no es el miedo al fracaso, es el miedo a la no preparación, o es el resultado de la no preparación lo que nosotros vemos como fracaso. ¿Cómo sucede normalmente? La mayoría de las personas, o muchas personas, yo hablo de emprendimiento desde hace muchos años, tú lo sabes, John Hardy, la mayoría de las personas se tiran al agua sin saber nadar, y tampoco se tiran con un salvavidas ni con un chaleco. Pues aquí no se trata de eso. ¿Cómo vencer ese miedo? Es, venga, miremos lo que estamos haciendo, estudiemos un poquito el mercado, estudiemos el concepto, a quién le vamos a vender y por qué. La mayoría de las personas empiezan comprando mercancía. Esto es una conferencia que doy en algunas universidades, y es, la mayoría de las veces empiezan comprando mercancía y luego abren las puertas, esperando a ver quién llega. Pero por Dios, si a mí no me conoce sino mi mamá y mi papá, pues son los únicos que van a venir a comprarme. Pero si yo antes de eso me desarrollo un plan, investigo el mercado, investigo las personas, cómo compran, sus hábitos, sus formas, sus maneras, qué mercancía necesitan, qué tipo de productos necesitan, en qué cantidades y para cuándo. De hecho, algo que yo veo que la mayoría de la gente tiene una confusión allí. La mayoría de las veces no necesitamos el dinero para iniciar. La mayoría de las veces lo que necesitamos es cuánto dinero se requiere para iniciar, no la inversión total de una empresa. Para poderme explicar un poquito mejor. Normalmente las personas van al banco y piden un crédito de 40 millones de pesos para iniciar a vender bombones. ¿Y realmente sabías si necesitabas 40 millones o con 20,000 pesos pudiste comprar la primera mercancía? Y entonces estamos pagando créditos de 40 millones, intereses de 40 millones, cuotas fijas de 40 millones o sobre 40 millones, y el negocio no lo produce, con un inventario estoqueado allí parado y haciendo inversiones en donde no se necesitan. Sí se puede vencer el miedo. ¿Qué se requiere? Planear. La planeación es muy importante. Si no planeamos, el miedo puede que nos gane. Gracias, John. Bien interesante tu visión del tema. Hay algo que yo identifico en lo que tú estás mencionando, y es que uno el miedo lo puede transformar en confianza. ¿Cuándo transformo el miedo en confianza? Cuando yo
planifico las cosas, me preparo, y cuando yo hago un estudio de mercado, cuando yo valido mi producto en el mercado, tengo un producto mínimo viable, o sea, eso me da confianza a mí que el producto es vendible. Sí. Yo te entiendo esa parte, ¿cierto? O sea, una Perfecto. clave es la confianza, y esa confianza me la da el soporte técnico de haber hecho pues una prueba de mercado, y estoy seguro de que eso se vende. Sí. Pero si yo hago el establecimiento así por así, a ver quién me compra, pues ahí uno siente cierto temor. ¿Será que sí? ¿Será que no llega? Y lo fundamentas ese temor, ¿no? Porque Claro, sí. no llega nadie a comprarte, nadie te ha visto. Y hay otra cosa que también se está dando. Hoy estamos hablando de una nueva clase empresarial en Colombia. La nueva clase empresarial en Colombia tiende a buscar asociatividad. Hoy estamos hablando mucho de asociatividad. Y esa es otra cosa, que cuando uno se asocia con otra persona, uno a veces siente miedo si es que la otra persona, como dice coloquialmente, me va a tumbar o no me va a tumbar. Y si uno va a emprender con un socio, porque a veces se suman esos esfuerzos de capital, pues Sí. uno también debe sentir esa confianza y perder ese temor, o saber con quién se va a aliar. Sí. Lo que pasa, John Hardy, es que aquí, desde mi punto de vista, nos estamos metiendo en conceptos personales. A veces no nos enseñaron, y lastimosamente me da la impresión de que desde el colegio, desde las escuelas, no nos enseñan a trabajar colaborativamente realmente. Nos enseñan a ser un poquito más individualistas, y en la casa a veces nos refuerzan demasiado eso, en donde inclusive hay unos términos muy comunes como el buey solo bien se lame, solo se llega más lejos, cosas como esa. Resulta de que no es tan sencillo hacerlo solo, es un poquito complicado, porque eres tú solo luchando contra todas las vicisitudes y todas las necesidades. Ahora, cuando nosotros nos asociamos, lo que pasa es que sí tenemos que saber con quién nos asociamos. No me meto, o no quiero decir que con las personas que sean totalmente rectas o no rectas, porque eso ya depende de la ética, pero sí con las personas que suman al propósito, las personas que suman a la empresa, las personas que suman a la propuesta. Entonces hay personas que son demasiado avesadas y demasiado rápidas para comunicar, los llamamos palabreros o charlatanes y demás, pero si esa persona o ese tipo de personas suma a mi propuesta en algún punto específico, yo debo apoyarme de esa persona y con esa persona. Lo que pasa es que obviamente no le entregaré algunas actividades que tengan que ver con la seriedad y con la responsabilidad de la empresa o de lo que hacemos en conjunto, porque tal vez esta persona no tenga la misma ética que yo tengo. Pero sí, asociativamente es mucho más sencillo. Es dividir el miedo, es dividir además los resultados negativos para poderlos inclusive casi que llegar a cero, pero es duplicar las potencialidades. Normalmente cuando nos apoyamos en personas idóneas, en personas capaces y comprometidas, las empresas, los emprendimientos llegan mucho más lejos y crecen un poquito más rápido que los emprendimientos individuales. Gracias, John. John, te tengo una invitación. Con gusto. Vamos a la segunda sección, y la invitación es para que hablemos con una emprendedora. Perfecto. En La Voz del Emprendedor. Bueno, estamos en nuestra segunda sección, La Voz del Emprendedor. Y la verdad que para nosotros es muy grato contar hoy con una emprendedora que me está mirando aquí así como, yo te conozco. Tenemos como invitada a Suani Rivera. El emprendimiento de Suani se llama Entretejidos. Estamos hablando de tejidos en macramé, artículos decorativos para el hogar y accesorios. Bienvenida, Suani, a Generación Emprendedora. Hola, buenas tardes a todos y a todas los que nos estén visualizando. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Pues sí, muy feliz. Como dijiste, mi nombre es Suani Carolina Rivera Zapata y soy quien está enfrente de Entretejidos. En este momento Entretejidos está conformado por 2 personas, pero digamos que yo soy como quien está enfrente, la persona que lidera como todos los procesos. Pero pues escuchando todo lo que se ha venido hablando hasta el momento, precisamente como que caigo en cuenta del tema del miedo, el temor, el asociarse, el educarse, el buscar información
Y creo que todo, o sea, el emprender es como un complemento, un conjunto de todas esas cosas y todo es necesario para poder empezar a que eso se ponga como sobre ruedas e ir avanzando y crecer, que finalmente es lo que uno pues quiere y la razón por la cual busca emprender. Entonces, súper. Suani, y cuéntanos, ¿hace cuánto aperturaste tu emprendimiento? Bueno, Entre Tejidos nace en julio del 2021, o sea que para este momento va a cumplir 2 años. Inicialmente, digamos que yo me lancé con toda, pero los miedos me frenaron un poco, pero ha sido un proceso de ir deconstruyendo y confiando precisamente en mí misma, en las habilidades, en las posibilidades que también como que nos presenta el mercado. Y pues ya para este momento siento que tenemos como un poco más de reconocimiento, hay personas de otras ciudades que nos contactan, ya hemos hecho pedidos como un poco más grandes y todo, entonces ha sido súper chévere esta experiencia de casi 2 años emprendiendo. Bueno, y nos está acompañando dentro del ecosistema Comeva. Comeva hace parte de la red de Comeva, o sea, tú has sido acompañada por Comeva en todo este proceso. Si alguien quiere saber o conocer de tus productos, ¿en dónde te encuentra? ¿Eres de aquí de Palmira? Cuéntanos un poco esa parte. Bueno, lo primero, la primera como pregunta que me haces del acompañamiento de Comeva, para mí ha sido muy valiosa. Recibí en el año 2021 cuando recién inicié y fue ese primer como encontrón con que hay que planear. Vamos a realizar un Canva, vamos a reconocer, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a empezar como en ese proceso. En el año 2021 volví a tomar unas asesorías y me encantaron también, un asesor también maravilloso, lo tengo de hecho muy muy presente y creo que lo pediré para las de este año que aún no las he tomado. Ha sido como muy satisfactorio porque por lo general, a pesar de que soy asociada, no uso mucho todos los beneficios que tengo, pero esos han sido de los más apropiados y oportunos que he llegado a tener hasta el momento. De cómo me encuentran en las redes, como @entretejidos.pal de Palmira, aquí en Instagram y en Facebook como Entretejidos. Sí, soy palmireña, nacida y criada aquí y aquí pues es donde movemos todo lo que tiene que ver con la página y con los productos, con todo. Hacemos los domicilios, si es aquí en Palmira pues los hacemos sin costo, es como un regalo que queremos hacer, como que lo hace mi esposo, lo hago yo o pues le pagamos a alguien en caso de no poder y hacemos envíos a todo el país también. Suani, ¿has sentido miedo? Un montón. Sí, y creo que no está únicamente relacionado con el tema del emprendimiento, sino que está muy relacionado también con esas cosas que tiene uno propias, con esos miedos propios, con esas inseguridades, con esas cosas que en ocasiones uno no ha resuelto, que pueden venir desde la niñez incluso. Pero en el momento en el que uno las empieza a hacer conscientes, uno dice como que, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Pues sí, yo también he sentido miedo de como que de mostrarme frente a la pantalla, de hacer un reel, de hacer contenido, como que de que será que a la gente sí le va a gustar lo que yo dejo y cosas así por el estilo. Pero pues finalmente aprendí a hacerme la pregunta ¿y qué es lo peor que puede pasar? Entonces cuando me doy cuenta que lo peor que puede pasar básicamente está solamente en mi cabeza, como una idea que se vuelve como una bola de nieve y me paraliza, yo digo como que no, pues finalmente, o sea, no es real y pues si pasa, pues no pasa nada, o sea, lo peor que puede pasar es que la gente no me compre y puede que a otra gente sí le guste y así sucesivamente, pero creo que el punto en sí es lanzarse a hacer las cosas y en la medida que uno lo va haciendo, pues uno también aprende el método de ensayo-error, como que, esto me funciona, esto no. Y además educarte, pues también te da como esas herramientas que te permiten como que decir, voy a poner en práctica eso. Y cuando uno ve que funciona, uno es como, desbloqueado ese miedo porque se da cuenta que
pues no es necesario permanecer allí como atrapado en esas cosas que finalmente obstaculizan y no permiten que uno crezca, que es lo que realmente se quiere. Excelente. ¿Y qué le aconsejaría a los emprendedores para vencer el miedo? Bueno, les aconsejaría a todos y a todas que confíen más en ustedes mismos. El emprendimiento para mí es como una extensión de uno mismo y uno en ese emprendimiento va a reflejar lo que uno es como persona. Entonces, el autoconocimiento, el aprender a amarse uno mismo, así eso suene a frase cliché de cajón que todo el mundo dice como que, ay, el cuento del amor propio, eso ayuda un montón porque le ayuda mucho a uno a ganar confianza. Entonces creo que es uno de los puntos de partida para poder aperturarse a todas las infinitas posibilidades que tenemos. Entonces el tema del amor propio, la confianza, el estudiar, el aprender a buscar la claridad de qué es lo que uno quiere, porque como dice el dicho, cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Pero si tú tienes claro hacia dónde te quieres dirigir, qué metas tienes, qué quieres lograr, vas a plantearte objetivos que te permitan llegar a eso. Y comprender que todo es un proceso, que para mí comprender eso ha sido un proceso literal, porque a veces tendía, porque lo pongo en pasado, estoy trabajando mucho en eso, a querer que las cosas se generaran o se dieran de manera inmediata, o sea, como que hoy soñé con entretejidos, entonces ya mañana me conoce todo mundo y me compra todo mundo, pero no, eso es un proceso que precisamente como que va haciendo parte de todo, o sea, como que uno tiene que comprender que es un proceso y que tiene que ir viviendo paso a paso hasta poder llegar a hacerlo real. Muy bien. John Jairo, sí, ¿cómo ves esta emprendedora dándonos ejemplo a nosotros de cómo vencer el miedo? Yo, Harry, lo que yo veo es que ya inició y esa lo que pasa es que cuando uno empieza a ver que los miedos a veces son infundados, que muchos de esos miedos simplemente se vencen haciendo las cosas, que no es tan difícil como mucha gente lo pinta. A veces inclusive en la casa uno encuentra a los enemigos y vas a hacer eso y eso sí se vende y sí será posible y vos cómo vas a hacer si no conoces a nadie, inclusive. Entonces, no, realmente esto es como decían los viejos, esto es tírese al charco y nade. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, voy a empezar por clases de natación. Muchas gracias. Bueno, vámonos para la siguiente sección, porque la siguiente sección los emprendedores siempre están pendientes, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Dónde está el conocimiento? Los emprendedores están buscando siempre dónde hay recursos, convocatorias, y esa es la siguiente sección, ¿qué hay para hacer? Bueno, estamos de regreso en ¿qué hay para hacer? Y lo primero que hay para hacer, emprendedoras y emprendedores, tomen nota, porque el SENA ha abierto 2 convocatorias bien interesantes, para que usted también vea, esté pendiente. Una, Somos Campo, Soy Mujer Rural. Es una convocatoria del Fondo Emprender dirigido a mujeres rurales en condición de vulnerabilidad que tengan iniciativas empresariales. Las actividades deben ser desarrolladas en zona rural y desarrolladas en virtud de un artículo, una norma que habla de la ley 731 del año 2002. Esta convocatoria se busca tener un recurso asignado. Imagínense ustedes que hay 8.000 millones de pesos a nivel nacional para las mujeres rurales que tengan emprendimiento. O sea, mujeres, las invito a que se postulen a este programa, a esta convocatoria. Busquen el Fondo Emprender en la página del SENA, Fondo Emprender, y ahí encuentran la convocatoria. Y hay otra línea, John y Suani, se llama Línea Crecer SENA. Es una convocatoria del Fondo Emprender que se creó con el fin de otorgar capital semilla reembolsable a empresas SENA de microempresas y pymes, hasta 20 millones de pesos para las empresas, el cual busca apoyar su sostenibilidad financiera, fomentar su crecimiento y consolidación. La presente convocatoria va dirigida a personas naturales con establecimiento de comercio o personas jurídicas, y también se la recomendamos que la busquen en la página del Fondo Emprender, ahí está la información. O sea que emprendedoras y emprendedores, allí hay platica,
pilas, aprovechar este ejercicio. Y bueno, en el marco de también que hay para hacer, tenemos otra invitación, y esta invitación va dirigida a las emprendedoras y a los emprendedores de Florida. En Florida vamos a tener una emprendetón de mentalidad financiera, o sea que emprendedoras y emprendedores en Florida, Impulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Palmira invitan al emprendetón de mentalidad financiera, un taller interactivo y práctico que les permitirá llevar su iniciativa emprendedora al siguiente nivel. Entonces, ¿cuándo es esto? El 27 de abril a las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio de Florida. Emprendedoras, emprendedores, los esperamos ahí. Y entonces ahí tenemos para entretenernos, John y mi querida adorable Suani. Para entretenernos, si usted quiere, está cordialmente invitada a Florida para que participe de este emprendedor financiero. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Muchas gracias, John Jairo, por haber aceptado esta invitación. A ti también como emprendedora, interesante el tema que nos acabas de mostrar, tu emprendimiento entre tejidos, macramé, eso es muy bonito, ¿no? Y hay que tener un arte, una habilidad en las manos para ello. John, sus últimas palabras, decía un amigo mío. Muchas gracias, John Hardy. Para todos los emprendedores y empresarios, recordarles por favor que no se olviden que la Fundación Comeva está para apoyarlos, para acompañarlos, para hacer que sus empresas crezcan y se desarrollen mucho más de lo que en este momento se encuentran. Somos un grupo de profesionales que los acompañamos desde el inicio hasta el final, y la Fundación Comeva además pues tiene algunos recursos económicos que puede poner dependiendo de las necesidades en manos de estos empresarios, todos asociados a la Fundación, a Comeva. Entonces no se olviden que además esos beneficios pues obviamente los tienen muchos por derecho, hay unos que son totalmente gratis, hay otros que dependiendo de su necesidad pues deben invertir un recurso pero es muy bajo y que seguramente es muy productivo. Entonces totalmente invitados a que se arrimen a las oficinas de las fundaciones Comeva, Cali, Palmira y hablen con los asesores. Gracias, John. Esto es Generación Emprendedora. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias.